Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo le invito a que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Si lo tiene ahí, si lo encontró, nos ponemos de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. La semana pasada estuvimos viendo la influencia, el contexto y el plan de la función del creyente en este mundo, referente a la sal y la luz. Hoy día vamos a estar viendo, hermano, la descripción, el problema y el propósito de la función. Amén. Con esto terminamos. Espero. Así que el Señor nos ayude y que Dios nos dé ese espíritu humilde para recibir su palabra. Amén. ¿Cuántos han venido a recibir una palabra de Dios? Amén. Que el Señor nos ayude. Y la palabra de Dios dice ahí en el versículo 13, vosotros sois la sal del mundo. Recuerde que la premisa del domingo pasado era que ningún hombre y ninguna mujer puede ser una isla. Donde quiera que estemos vamos a influir. A mayor o menor grado nuestra existencia se va a notar. Nuestra existencia o mi ausencia se va a notar. Somos personas influyentes. Pero Dios quiere que nuestra influencia pueda ser positiva. Y Él nos dice, y le dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros que nosotros somos la sal de la tierra. Primero quiero mostrar un poco la importancia del valor de la sal. En el primer siglo y en la generación en que Cristo habló estos términos y dijo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, hermano, la sal era de gran importancia en este tiempo. Tenía un rol y un valor fundamental en la vida de las personas y en la sociedad. Sus características inherentes para el beneficio humano, hermano, y en la sociedad y en lo económico, lo hacían un elemento de un valor tremendo. Incluso algunos hablaban del oro blanco. Amén. En Roma fue tanto así el valor que tenía la sal, que en Roma a los soldados y a todos aquellos que trabajaban en el gobierno, por así decirlo, les pagaban con sal. De ahí el nombre, el salario, de ahí viene este nombre que hasta el día de hoy todavía creo que se usa. De ahí viene la palabra salario. Tu salario va a ser tanto. ¿Por qué? Porque en Roma, tanto a los soldados como a los trabajadores del gobierno, se les pagaba con sal. Porque la sal era un elemento importante en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Es más, había minas que se explotaba la sal, porque era un recurso tan necesario. Según algunas estadísticas del primer siglo, cada ser humano ocupaba alrededor de 20 kilos de sal al año, para diferentes funciones, ¿ya? Y entre esas, la más distinguida era que la sal era la que preservaba los alimentos. La carne y el pescado retardaba la pudrición, ya, para poder mantenernos por más tiempo. Entonces la sal, obviamente, hermano, tenía un rol fundamental en la vida y en los hogares de las personas del primer siglo. Amén. Que el Señor nos ayude.
Por eso, Dios le dice a su pueblo, le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy en día, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal. ¿Y por qué quise un poco nombrar esto? Porque la sal era, y yo creo que hasta el día de hoy, sigue cumpliendo un rol fundamental, por último en la cocina. Porque sin sal no se puede cocinar. ¿Ah? ¿Quiénes comen comida sin sal? Los que tenemos problemas. Pero la sal es fundamental. Sobre todo hoy día sigue siendo fundamental, no tan solo en la cocina, sino que en medicamentos. Es más, nuestro propio cuerpo necesita sal. No en el extremo que la comemos nosotros, pero necesita sal también nuestro cuerpo. Y sigue siendo, hermano amado, la sal algo fundamental, hermano amado, en la vida de los hombres y de las mujeres. Las características y las funciones de la sal, hermanos, son innumerables. Tiene muchas características, tiene muchas aplicaciones la sal, pero en esta tarde solo quiero nombrar 3, que son sazonar, produce sed y preserva. Amén. Solo quiero centrarme en esa. Hay otras más, que purifica, que arde, pero no me voy a centrar en esa, ¿ya? Y la sal, dentro de todas sus características, la sal sazona. Y cuando hablo de que la sal sazona, esto quiere decir que la sal tiene la característica de darle sabor a muchos alimentos que por naturaleza son insípidos, que carecen de sal. Hay cosas que nosotros no podemos comerlas sin sal, hay que echarle sal, ¿o no? ¿Se ha comido una ensalada sin sal? No, tenemos que echarle sal. Entonces la sal sazona, la sal le da el sabor a aquellos alimentos que no contienen este elemento. Entonces la sal es la que le genera el sabor, amén. Entonces el mundo que hoy día nosotros estamos viviendo, como el mundo del primer siglo, también hoy día es monótono y es sin sabor. Hoy día vivimos en un mundo monótono y sin sabor, a menos que esté la presencia de los cristianos. Amén. Porque el cristiano es la sal de la tierra. Y hoy día el mundo es un mundo sin sabor. Es un mundo monótono, es un mundo insípido. Es un mundo que le hace falta sal. Amén. Qué importante es la labor de usted y de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque si vivimos en un mundo monótono, insípido y sin sabor, qué importante es que estén los cristianos. Qué importante es que estén los hijos de Dios que están cumpliendo el rol de sal. Porque si somos sal, tenemos que sazonar, tenemos que darle sabor. Me sale como medio centroamericano, sabor. Tenemos que darle sabor a este mundo. Amén. Que Dios nos ayude. Algunos tienen poco sabor, pero bueno. Amén. Existen muchos lugares en este mundo, hermano, donde el ambiente es monótono, es insípido, por así decirlo, es desabrido. Pero llega un hijo de Dios, llega una hija de Dios y ese ambiente cambia. Tiene que cambiar. Porque hay lugares donde hay lugares de trabajo, hay hogares, hay familias, hay iglesias, hay instituciones que son insípidas, que son monótonas, que les falta sabor. Cada uno vela por lo suyo, cada uno ve por ellos, pero falta el compañerismo, falta la amistad, la empatía, falta un hijo de Dios, falta una hija, un hijo de Dios en ese lugar que le dé sabor, que sazone ese lugar. No sé si me está entendiendo. Como sal, nosotros donde quiera que estemos debemos poner sabor. Amén. A lo mejor usted llegó a un lugar de trabajo donde todos son desabridos, donde hay puros malos caracteres.
Pero llegó usted con la gracia de Dios, llegó usted con la bendición de Dios, llegó usted con la unción del Espíritu de Dios y repercute en ese entorno insípido y lo cambia. Amén. Hay hogares que son insípidos y se necesita un hijo de Dios, se necesita una hija de Dios para que cambie el ambiente, la atmósfera. Todo debería ser distinto. Debería haber empatía, compañerismo, amor, cariño, fraternidad. Pero hoy día, por lo general, nos movemos en lugares donde no hay sal. Nos movemos en lugares insípidos, en lugares donde no hay sabor, papi. Amén. Me faltaba eso. Amén. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Porque hay personas que llegan al lugar, hermano, y en vez de ser de ayuda, son tropiezos. Hay personas que llegan a un lugar de trabajo, hay personas que llegan, no sé, a una familia, y en vez de ser de ayuda, son tropiezos. A veces todo está bien, el ambiente está bien, pero llega él o llega ellos y todo se echa a perder. No son sal. ¿Se ha dado cuenta? A veces estamos re bien en la casa, todos bien, y llega el marido, llegó el esposo. Hasta ahí llegó todo, hasta ahí llegó la alegría. No venía con sal, ¿o no? O a veces estamos todos unidos ahí, los hijos, y llega la esposa. Y llegó ella. Echó todo a perder. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque hay personas que no son sal, más que aportar, hermano, más que ser de ayuda, de bendición, más que generar sabor al ambiente, para que usted me entienda, hermano, provocan anticuerpos, provocan rechazo, contaminan aún más el ambiente. Hermano, usted y yo somos sal y debemos, hermano, involucrarnos, debemos aportar, debemos dejar de cuestionar, debemos ayudar a mejorar el ambiente donde estamos. Donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté, yo tengo que ser de ayuda, tengo que ser influyente en los demás, pero de manera positiva. Porque a veces llegamos y es cosa de mirarle la cara, ¿no? ¿O no? Que el Señor nos ayude. Debemos ayudar a mejorar el ambiente. Hoy día hay muchos que necesitan sabor, que necesitan ser sazonados. Hay muchos que hoy día necesitan sal. Y usted y yo tenemos esa capacidad. Porque usted es sal. No es que vaya a ser, no, el día que nosotros recibimos a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, Él nos dice, ustedes son sal. Y como sal debemos sazonar. Porque la sal le da el sabor, ¿o no? Oiga, la ensalada no puede tener aceite, no puede tener limón, pero le echáis sal y te la come igual. Porque la sal es el elemento esencial. Es increíble cómo te cambia, es increíble que le cambia el sabor, le da un sabor y te la comes. Amén. Dios nos bendiga. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 7. Versículo 14. Hablando del matrimonio, de los matrimonios mixtos aquí, ponga atención, de eso está hablando el apóstol Pablo, pero quiero aplicarlo a lo que es la sal, ¿ya? A cómo podemos influenciar. Dice así su palabra, porque el marido incrédulo, escuche bien, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra forma vuestros hijos serían inmundos, dice así su palabra. O sea, ¿qué está diciendo Pablo?
que el marido incrédulo va a ser santificado en la mujer creyente y viceversa. La mujer incrédula es santificada en el marido creyente. ¿Por qué? Porque somos sal. Podemos influenciar. Podemos darle eso que no tienen ellos. Nosotros, si mi esposa no fuera creyente, yo la sazono. Yo le pongo sabor. ¿Está aquí? ¿De qué manera? Con mi vida. En la manera en cómo participo, en la manera en cómo llevo mi vida con ella. ¿Me está entendiendo? O sea, este principio, hermano, este principio de sazonar de la sal, obviamente, es verdad. Puede pasar, y si tomamos este texto, podríamos decir que tiene algún sentido de verdad, pero creo que no es lo esencial. Amén. Pero debemos sazonar como sal. Amén. Así que no sea desabrido. Póngale sal. Sazone. Sazone en su casa. Sazone en su trabajo. Sazone en la cuadra donde vive. No, es que pastor, es que no hay excusa, es que tengo que ser sal. Es que me hacen la guerra, no, es que si te hacen la guerra, sé sal. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Entonces, una de las primeras características de la sal es sazonar. Segundo, produce sed. ¿No? Por naturaleza la sal produce la necesidad de beber agua. Es algo inevitable, hermano, que todo aquel que consuma sal tendrá la necesidad de beber agua, ¿o no? ¿Usted se comió unas papas fritas con esta sal? Después tiene que tomar agua. La sal genera esa necesidad, la necesidad de beber agua. Así también nosotros, hermanos, deberíamos producir sed de Dios en otros. Amén. Si somos sal, si usted es sal, si usted es hijo de Dios, es sal. Y como sal debemos generar sed de Dios en otras personas. Que los demás tuvieran esa sed, esa necesidad, hermano, de beber, de tomar, de probar esta fe en Cristo. Amén. Nosotros deberíamos generar esta sed, que el mundo se pudiera dar cuenta de la deshidratación espiritual en la que se encuentra. Les falta agua. Pero ¿cómo se van a dar cuenta que están deshidratados? ¿Cómo se van a dar cuenta que les falta agua? A menos que esté la sal. Amén. Y nosotros, hermanos, deberíamos generar en los demás, en aquellos que no conocen a Cristo, quizás en mi esposo, en mis hijos, en mis compañeros de trabajo, en los que están a mi alrededor, yo debería como sal generar sed en ellos de tomar, de beber, de buscar, de saciar esta sed solo con Cristo. Los demás deberían tener esa iniciativa de venir a la casa de Dios por causa de mi actitud como sal. Amén. Cuando las personas vean nuestra paz en circunstancias difíciles o cuando vean nuestra confianza en lo que creemos, pueden sentirse atraídas a probar esta fe en Cristo. Cuando ellos nos vean, hermano, actuando y viviendo, cuando vean en nosotros el amor, la misericordia, la amabilidad, la justicia, la estabilidad, la templanza, la pureza, deberían sentirse atraídos a Dios. Deberían sentirse motivados para venir a conocer a este Dios al cual nosotros alabamos. Pero hoy día hay muchas personas que no quieren conocer a Dios. Porque los que deberían generar sed, en vez de generar sed, están generando malas prácticas. Amén.
Dios nos ayude. Porque no tan solo es el pecado el que aleja a las personas de Cristo, sino que también lamentablemente las malas prácticas de los propios hijos que deberían ser sal, aleja a aquellos de apagar su sed en Cristo. ¿Cuántos hoy en día no quieren venir a la iglesia? ¿Cuántos hijos de padres que no quieren venir a la iglesia? ¿Cuántas esposas, cuántos esposos, cuántos amigos, familiares? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Claro, si los que vienen no están generando sed en ellos. A los que están alrededor no le dan ganas de venir a la iglesia con nosotros muchas veces porque nosotros no estamos generando sed en su vida. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como tú, porque así la tiran. ¿O no? Para hablar como tú, para vivir como tú. Que Dios nos ayude. Amén. Y el Señor nos dice, ustedes son sal. Y como sal deberíamos generar sed en los demás. Pero hay algunos que más que generar sed generan anticuerpos, muestran malas prácticas y esto provoca rechazo a Dios y a su evangelio. Nosotros deberíamos producir hambre y sed de conocer a este Dios vivo. ¿O no? Eso deberíamos producir en los demás, como sal. Su amigo, su familiar, sus hijos, su esposo, su esposa, ¿tiene ganas de conocer al Dios que usted tiene? ¿Anhela conocerlo? ¿Le intriga el saber de su Dios? Dios nos ayude. Amén. En Juan 6:35, hermano, vaya conmigo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, si estamos acoplados con Cristo, nosotros generamos sed y Él la paga, Él la suple. ¿Hasta aquí o no? Nosotros generamos la sed, nosotros generamos el anhelo, el hambre, y Él suplirá esa necesidad en aquellos que vengan a Cristo. Amén. Pero somos nosotros los responsables como sal de generar en los demás esa hambre y esa sed. Amén. Dios nos bendiga. Tercero, la sal también preserva. De estas dos analogías, de sazonar, de generar sed, pueden tener alguna validez. Los cristianos tienen que sazonar, tienen que producir sed, pero creo que realmente a lo que se refiere Dios cuando dice que somos sal es a la preservación, a la cualidad de la preservación de la sal. Una de las características esenciales, como lo hablé en un principio de la sal, es preservar la carne y el pescado para que no se pudran. O sea, ¿qué hace la sal? La sal retarda la descomposición y prolonga la durabilidad de los alimentos. Eso es lo que hace. Le prolonga la durabilidad y retarda la descomposición de los alimentos, que tarde o temprano va a llegar. Pero ¿qué hace la sal? La retarda. La sal prolonga la vida útil, por así decirlo, de los alimentos. Hoy día, usted y yo somos sal de la tierra y por ende somos agentes de preservación en este mundo para retardar la descomposición. Amén. Que el Señor nos bendiga. Retardar esa descomposición moral en la que se encuentra nuestra sociedad.
Esto tiene que ver estrictamente con nuestra vida, en cómo vivo, en cómo me muevo, en cómo me relaciono con los demás, en la manera en cómo yo vivo, llevo el evangelio. Tengo que ser sal y tengo que preservar, tengo que detener la descomposición moral de este mundo en la manera en que vivo, en la manera en que me comporto con los demás. Amén. Que Dios nos ayude. Hermano, mientras todos los demás mienten, roban, engañan, se burlan, abusan, nosotros no. Mientras todos los demás ceden a la inmoralidad, a la corrupción, al cohecho, nosotros no. Mientras todos los demás se dejan envolver y arrastrar por los placeres de esta vida sin límite alguno, nosotros no. Mientras todos los demás dejan que sus hijos, sus matrimonios, su familia se destruyan con las nuevas modas, tendencias, ideologías, nosotros no. Porque nosotros somos sal de la tierra. Nosotros detenemos la descomposición. Nosotros nos frenamos ante lo malo. Y prolongamos la durabilidad de la vida. Amén. Como sal debo oponerme a todas estas cosas. Yo quiero que vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción, escuche bien eso, ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, ¿ya? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hoy día vivimos en un mundo que se está descomponiendo moralmente. Moralmente se está descomponiendo, moralmente se está pudriendo. ¿Está aquí? Vuelvo a repetirlo el domingo pasado. ¿Vio el inicio de los Juegos Olímpicos? Pudrición total. Amén. Y eso es lo que hoy día está en el mundo imperando. El mundo cada día se está desintegrando, descomponiendo, pudriendo. Pero nosotros, usted y yo, hermano amado, somos los que retardamos la descomposición. Somos parte de aquel que detiene la descomposición total del mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La maldad ya está actuando, la maldad se está moviendo, la maldad, la corrupción avanza cada día más. Pero hay algo que lo detiene, hay algo que lo frena, hay algo que le pone freno, que no lo deja avanzar completamente en el mundo. Está aquí. Y eso es el Espíritu de Dios junto con la iglesia. Amén. Dice que cuando esto sea quitado, entonces se manifestará. ¿Está aquí? Por eso Dios dice, ustedes son la sal. Ustedes junto con el Espíritu son la sal. Son los que detienen que el otro se manifieste. Dios retiene al otro, Dios lo frena. ¿Cómo? A través del poder de su Espíritu. Pero cuando Dios saque a su iglesia y a su Espíritu del escenario de esta tierra, no habrá nada que detenga la maldad. El otro se manifestará, hermanos, y el mundo caerá a la moral más baja que haya conocido.
y solo en 7 años se destruirá. Está aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Imagínense la labor que tenemos. La labor junto al Espíritu de Dios de frenar esta presión de la maldad de querer llegar a todos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Tenemos una labor importante. Somos la sal de la tierra. Debemos sazonar, generar sed, pero también lo esencial del elemento de la sal es preservar, retardar, no parar. Nosotros no vamos a parar la maldad, no, eso viene. Pero junto al Espíritu retardamos para que todos alcancen a salvarse. Pero llegará un día en que Dios quitará lo que no lo deja y se manifestará toda la maldad. Amén. Pero nosotros ya no estaremos aquí. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé la fuerza. Dios bendiga esta analogía que Dios nos dice que somos sal. Pero también nos dice que nosotros somos luz. Amén. Y así como la sal era importante en el primer siglo, ¿cuánto más también la luz donde aún no existía la luz eléctrica? ¿Ah? Se alumbraban ahí con, nosotros conocemos como chonchito eso, ¿ya? Chonchones, los del sur conocen más el término. Y en ese tiempo tampoco se conocía la luz eléctrica y se alumbraban con este tipo de luces. Creo que esta parte la vamos a entender súper bien nosotros los que estuvimos sin luz este fin de semana. Los que vivimos por acá cerca estuvimos sin luz hasta ayer. ¿Ya? Estuvimos sin luz del jueves en la noche, viernes día y noche y el sábado casi todo el día. Amén. Imagínense el viernes en la noche, que en la noche, a las 5 de la tarde, ya estábamos oscuros. Nos dimos cuenta de lo esencial que es la luz. ¿Está aquí? Los que estuvieron sin luz, eso me van a entender. Nos dimos cuenta de lo esencial de la luz. Nuestra movilidad se redujo. No podíamos andar libremente en la casa, no, tendríamos que andar con cuidado. Mi movilidad se redujo, mis movimientos eran más lentos, mi traslado en el hogar también era con complicaciones. ¿Por qué? Porque no había claridad, había oscuridad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pues así hoy en día, hermano, vemos al mundo, un mundo que sus movimientos son torpes, un mundo que sus prácticas, sus estrategias son erráticas. ¿Por qué? Porque no hay claridad, no hay luz en ello. Todo lo que hacen, hermano, no arregla ningún problema, de raíz, porque no tiene la claridad para resolver el problema, no sabe dónde está. Porque el mundo y esta sociedad vive en oscuridad. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. De la misma manera, hermano, el mundo sigue tomando, gobiernos enteros que siguen tomando decisiones poco efectivas, erráticas, que no resuelven nada. Pero la característica principal de la luz es mostrar, evidenciar todo lo que está, lo bueno y lo malo. Amén. Eso es la gran característica de la luz. La luz alumbra, evidencia todo lo que tenemos alrededor, lo bueno y lo malo. Salmo 119, versículo 105.
Dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, ¿qué es lo que es? Es la luz. Hermano, cuando Dios nos dice a nosotros, vosotros sois la sal, tiene que ver más con mi vida, con mi manera en cómo vivo, cómo me comporto. De la manera que vivo, yo voy a ser sal para los demás. Pero cuando Él me dice, vosotros sois la luz del mundo, no habla de su palabra, en lo que enseño y en lo que predico. Amén. Es la palabra de Dios la luz. Él es la luz, la palabra de Él, su enseñanza, lo que Él nos dice, es su palabra lo que nos alumbra en este caminar. Lumbrera es tu palabra, mi camino. Es como una lámpara a mis pies. Eso es su palabra. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? No sabemos qué decisiones tomar. ¿Estará bien o estará mal lo que voy a hacer? No tenemos claridad. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que dice la Escritura. Porque la palabra es luz. Amén. Es luz. Y Dios nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que llevar el mensaje de la palabra para que alumbre a este mundo. Para que alumbre a los que están en error. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Este es el mensaje que recibieron de Él y el que anuncian, el que predican. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna. Hay dos palabras negativas. Y no hay ninguna, dos veces. O sea, da a entender Juan que no hay ni un milímetro de oscuridad en Cristo. Todo es luz. Todo es luz. ¿Ya? Así que, y ninguna tiniebla en Él. Y dice versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz con Él, está la luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oiga, Dios bendiga su palabra. Aquí Juan muestra un dualismo. Es como decir blanco y negro. Es como decir arriba o abajo. Luz, tiniebla. Luz y oscuridad. Pone eso. Dios es luz y lo otro es oscuridad. Cuando yo digo que ando en luz, significa que estoy haciendo la voluntad de Él. Me someto a Él. Cuando me someto mi vida a Él, quiere decir que ando en luz. Si yo, que vengo a la iglesia, no estoy practicando la palabra, no estoy poniendo mi vida a la orden de Cristo, lo que dice la palabra, no estoy en luz, estoy en tiniebla. Porque el hecho de venir a la iglesia no significa que ande en luz. Porque a veces estamos aquí en la iglesia, pero tenemos la luz más apagada que otro. ¿O no? Porque a veces estamos en la iglesia y no somos sal ni luz. Amén. Pero pastor, si yo voy a la iglesia, voy a la oración, voy aquí, voy allá, pero está mintiendo, anda mintiendo. Si usted miente, no está en luz, está en tiniebla. Es que fue una mentirita piadosa, pero es que aquí San Juan no pone término medio, luz y tiniebla, nada más. No hay término medio.
O estás en la luz o estás en tiniebla. Esa es la única opción. Y Dios le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes son luz. Amén. Que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 22. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 22. Y dice, refiriéndose a los judíos, aquí Pablo, por si acaso, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, el sobrenombre, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Los judíos, por mucho tiempo, ellos afirmaron tener la luz. Nosotros tenemos la luz. Dios está con nosotros, somos el pueblo escogido de Dios. Pero el día en que rechazaron a Cristo, el día en que ignoraron a Cristo, dejaron de ser la luz. Nunca más tuvieron la luz. ¿Está aquí? Porque lo rechazaron. Lo que dice San Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. Mas a todos los que creyeron en él, a esos les dio potestad, a esos les dio luz, porque los otros la rechazaron. Dios nos ayude. Hay algunos que creen tener la luz. Hay algunos que piensan que tienen la luz de Dios. Pero tú que predicas, tú que enseñas, no adulterar. ¿Adulteras? Tú que dices que no hay que mentir, ¿no mientes? Tú que dices que no hay que robar, ¿no robas? Tú que dices que no hay que tener envidia, ¿no tienes envidia? Tú que dices que no hay que tener raíz de amargura, ¿no tienes raíz de amargura? Porque la luz no está en los hombres, la luz es Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, ahí viene la luz. Los judíos se creían indoctos, se creían maestros, se creían la luz de aquellos que no tenían luz. Pero el día en que rechazan a Cristo, nunca más tuvieron la luz. Hermano amado, cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted se revela a algo muy mínimo de Dios, la luz de Dios ya no está en usted. Así que no basta con cumplir algo. No basta con hacer algo. Tengo que entregar mi vida completa a Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermano, por naturaleza la luz debe ser visible. La luz por naturaleza es visible. Usted la prende, todos la ven. Por naturaleza la luz tiene que ser visible, no se puede esconder, debemos exponer la palabra, debemos enseñarla, no la podemos esconder. Hermanos, no escondan la palabra, no escondan la enseñanza, exponla a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, no la escondas, exponla, enséñala. Ustedes son la luz. Amén. Usted habla de la palabra. Hermano, la luz hace que la vida sea más agradable. ¿Está aquí, hermano? Es increíble cómo la luz hace la vida más agradable que cuando estamos en tiniebla, ¿o no? ¿Se acuerda cuando estábamos en tiniebla? La vida no era tan agradable, pero cuando venimos a la luz,
la vida se hace un poco más agradable, más fácil. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos al problema, pero aquí dentro de todo, hay en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, hay un problema. Dice, si la sal se desvaneciere no sirve, sino para ser hollada por los hombres. No se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. Aquí vemos un problema. Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz, pero también hay un problema aquí que no podemos dejar pasar. Hermano, la sal nunca, hermano, deja de ser sal, no se desvanece, no se puede convertir en insípida, es imposible. La sal nunca deja de ser sal. Usted toma un grano de sal, lo deja aquí, 20 años, va de nuevo y ahí está salando. Hágalo, si es que tiene vida. Pero cuando la sal se contamina con otros elementos, hermano, pierde su función, pierde su importancia, pierde su valor. Hermano, los judíos o los hebreos, como quiera llamarlo, el pueblo de Dios en el primer siglo, ellos extraían la sal de rocas, no del mar, sino que de rocas. Y esa sal, por lo general, venía muy contaminada con otro elemento. Por eso cuando Cristo le dice, si la sal se desvaneciera, se está refiriendo a ese tipo de contaminación. Esa sal no se podía comer, esa sal no se podía utilizar porque generaba más daño que utilidad. Entonces, la sal nunca dejará de ser sal, pero cuando se contamina con otros elementos, pierde su valor y pierde su importancia. Deja de ser importante y deja de tener valor. Ya no sirve, hay que botarla, hay que echarla a la basura para que la oyen, para que la pisen los hombres. ¿Por qué dice eso? Porque en el tiempo de los judíos, esta sal que estaba contaminada, ni siquiera la tiraban al jardín, ni siquiera la tiraban donde estaban las plantas porque echaba a perder las plantas, así de tóxica era. La tiraban al camino y en el camino era pisoteada por los hombres. ¿Está aquí? Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Quiero que ponga atención, en el Nuevo Testamento, hermano, hay creyentes que se identifican y nosotros los conocemos como hermanos justos, piadosos, y ya que estamos hablando de la sal, y salados. Son sal. Ejemplo, el apóstol Pablo. Pero quiero que vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Hablando el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano. Hay creyentes justos, piadosos, como el apóstol Pablo, que en ocasiones, escuche bien,
en ocasiones, no siempre, en ocasiones, hermano, fallan en ser lo que son. Sal. Fallan. Porque a veces cuando uno escucha estos mensajes, después llega a la casa, oye, tenéis que ser sal. No tenéis sabor, estáis desabridos, no alumbráis. ¿O no? Si nos tiramos la palabra, ¿no? ¿Se la han tirado a usted o no? A uno se la tiran. ¿O no? Dios nos ayude. Pero hermanos de la Biblia que conocemos y se muestran como personas piadosas, buenas y que son sal, muchas veces fallaron en serlo. Recuerde que todos estamos luchando. Recuerde que todos estamos peleando. Recuerde que todos estamos poniendo lo mejor de nosotros. Pero hay una ley en mis miembros. Porque Dios vino, cambió y transformó mi alma. Pero mi cuerpo sigue siendo el mismo. Y por eso lucho con este cuerpo. Porque Dios no transformó mi cuerpo. Transformó mi mente, mi alma. ¿Me está entendiendo? Por eso interiormente el hombre interior se goza en las cosas de Dios, pero este cuerpo se deleita en lo malo. Y es la lucha que tenemos todos los días. Por eso que a veces fallamos en ser sal. O fallamos en ser luz, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, la luz, al igual que la sal, no pierde su naturaleza inicial. Una luz escondida sigue siendo luz, pero no es útil. No sirve. Pierde su valor y su importancia. En este pasaje, Cristo no está hablando que se pierde la salvación. No está hablando de ese tema. Aquí Cristo no está hablando que se pierde la salvación, sino que se pierde el valor y la importancia de los elementos. O sea, cuando la sal se contamina, cuando la luz se pone debajo de algo y se esconde, pierden su valor, pierden su importancia, ya no sirven para el servicio. ¿Me está entendiendo? Cuando usted se contamina con otras cosas, cuando ya no le da la prioridad a Dios, cuando ya Dios no es el primer lugar, cuando usted comienza a abandonar las cosas de Dios y esconde la luz, ya anda con la Biblia escondida, no habla de Cristo, usted ya no es apto para el servicio, usted no sirve. Era importante, pero deja de ser importante. Tenía valor para Dios y para la sociedad, pero ya no tiene valor. Hermano, cuando Cristo le habla en el primer siglo a los discípulos, cuando le dice son sal y son luz, hermano, todos entendían lo importante de la sal y todos entendían lo importante de la luz, porque eran necesidades reales del tiempo. Entonces Cristo, en otras palabras, le estaba diciendo, su labor es importantísima en esta sociedad. Hermano, ser sal y ser luz tiene un valor enorme para Dios y para el mundo entero. Amén. ¿Me ayudan, Max? Que el Señor nos bendiga. Pero hoy día la iglesia toma tan liviano esto de la sal y de la luz, hermano. Amén. Nos da lo mismo. Nos molestamos, nos enojamos, me pasa esto otro, y me olvido de que soy sal, me olvido que soy luz, hago lo que quiero, digo lo que quiero, actúo como quiero, me da exactamente lo mismo. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos hermanos hoy día se han contaminado? ¿Cuántos hermanos hoy día que han escondido la luz? Que lamentablemente ya no sirven. Cuando tú te contaminas, cuando tú escondes la luz,
no sirves para el servicio. No eres de utilidad, no eres importante, pierdes el valor. ¿Está aquí? Pierdes la comunión con Dios y pierdes el valor. Porque Dios nos da el valor. Dios nos dice que somos sal. Es como que si hoy día Dios nos dijera, ustedes son oro, para que usted me entienda. Imagínense que Dios le dijera, ustedes son oro, wow. ¿Qué hace? Nos da valor. Nos da una importancia, nos da un valor que no teníamos y que no merecemos. Así que debemos entender en el contexto que se dijo, hermano, Dios nos manda a ser sal y nos manda a ser luz, nos da una orden importantísima. Nos da a entender que lo que tenemos que hacer es relevante, puede cambiar vidas, puede salvar almas, podemos ser de utilidad, de ayuda, somos importantes para preservar la vida, para preservar la salvación. A través de la luz, hermano, vamos a alumbrar, vamos a sacar a las personas del error. ¿Cuántas personas confundidas, erráticas, que no saben qué va a pasar después de la vida, que no saben cuál es el sentido de la vida? Pero a través de la palabra, a través de la luz, nosotros los sacamos del error. Que Dios nos ayude. Y ese es el problema. En que muchos se han contaminado, muchos han escondido la luz y han perdido el valor, han perdido la credibilidad. Y hoy día, cuando la sal en ese tiempo no servía, la tiraban al camino y era pisoteada por los hombres. Hoy día, ¿cuántos hombres se están burlando de cristianos que se contaminaron, que escondieron la luz? ¿Te acordáis que este iba a la iglesia? ¿Te acordáis que este era pastor? ¿Te acordáis que este decía, ay, era loco? Mira cómo está ahora. Y todos los cristianos son iguales. Están siendo pisoteados. No porque Dios quiera, sino porque ellos se contaminaron. Escondieron la luz. No valoraron el mensaje, el llamado para lo que el Señor lo había llamado. ¿Está aquí, hermano? Amén. ¿Cuántos hermanos cristianos, hermanas, familias, que hoy día ya no son de utilidad? Hoy día ya no sirven. Esa es la verdad. Amén. Pero que el Señor nos ayude a nosotros, para que no dejemos de ser sal, para que no dejemos de ser luz, para que no perdamos nuestro valor, para que no perdamos nuestra credibilidad, para que no perdamos, hermano, esa confianza que otros han depositado en nosotros. No. Que podamos seguir siendo de utilidad. Y para ir concluyendo, hermano, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué busca Dios con todo esto en que usted y yo seamos luz? Para que glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Dios quiere que usted sea sal y que seamos luz para que los demás glorifiquen su nombre. Él quiere que le glorifiquen, Él quiere que le honren, Él quiere que le alaben por las buenas obras que usted está haciendo por amor a Dios. Pero hoy día la gente no quiere glorificar a Dios. ¿Qué va a glorificar a Dios, hermano? Si no somos sal, si no somos luz. Que el Señor nos ayude. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos una labor trascendente, una labor importante, hermano, hermana. La palabra, el mostrar con mis hechos que soy hijo, hija de Dios. Cuando los demás vean mi confianza en Dios, cuando los demás vean que en los momentos difíciles no recaigo, sino que sigo alabando a Dios, voy a generar sed de conocer a Dios en ellos. Amén. Usted es sal, usted es luz.
estamos sazonando, estamos generando sed, estamos preservando, estamos alumbrando a los que están a mi alrededor, a mis hijos, a mi esposo. Estamos llevando la palabra, conversamos algún versículo bíblico. ¿Los demás están glorificando a Dios por usted? Los demás están diciendo que Dios existe gracias a usted. Los demás están diciendo que el Dios que usted tiene es un Dios vivo por lo que usted está haciendo. Los demás están glorificando a Dios por usted. Que el Señor nos ayude. Amén. Suena tan simple ser sal y ser luz, pero es tan profundo a la vez, hermano. Es tan profundo. Pero que el Señor nos ayude. ¿Cuántos necesitan ayuda? Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.